Parte Mauro, parte Mauro haciendo la presentación, sigo yo, Mauro y yo, así vamos jugando entre los dos. Luego sigues Alejandro, o sea, Mauro te presenta, luego Raúl, luego Jessica. Y al final las preguntas y respuestas. Y las preguntas las selecciona Mauro, eh, unas dos o tres preguntas máximo por persona, porque si no, no vamos a alcanzar. Todo va dependiendo también de cuántas preguntas haya y de los tiempos. Carlos, Recomiendo iniciar porque son las sí, 11:01. recomendación tomada. Ya, ahora sí que nos van a Pati, por escuchar favor. todos. Inicio. Hola, buenos días a todos y todas, colegas, bienvenidos a esta actividad que tenemos hoy día en el Instituto de Ingenieros. Vamos a esperar un minutito para iniciar formalmente mientras que van ingresando a la sala virtual. Muy bienvenidos todos y todas a esta actividad. Perfecto. Hola, muy bienvenidos a todas y todos a esta actividad virtual organizada por el Instituto de Ingenieros de Chile en conjunto con DEFI, la Sociedad Chilena de Educación en Ingeniería y Acredita CI. Hoy, como tema de conversación y discusión, tenemos percepción de los impactos de la educación remota en la formación en ingeniería. Si bien los tiempos son escasos en todo el mundo, nosotros tenemos un itinerario bien apretado, también estamos en esa situación, y en ese contexto me toca a mí hacer de moderador y participante de esta actividad. Por lo tanto, voy a ir tratando de que los tiempos los cumplamos en respeto a todos ustedes que hay horarios comprometidos. Nuestro itinerario, partimos con Silvana Cominetti, presidenta del Instituto de Ingenieros de Chile, quien va a hacer una breve presentación con algunos apoyos sobre lo que fue el documento de estudio y trabajo realizado por el Instituto de Ingenieros de Chile, que es percepción de los impactos de la educación remota en la formación de ingenieros civiles en Chile. Posterior a ello, vamos a abrir un panel con nuestros invitados que nos acompañarán. En este mismo orden ellos participarán. Don Alejandro Caroca, Past President de los años 2021 al 2023 de la Corporación de Decanos de Facultades de Ingeniería. Don Raúl Benavente, presidente de la Sociedad Chilena de Educación e Ingeniería, y doña Jessica Pizarro, gerenta general de la acreditadora del colegio, de la agencia acreditadora del Colegio de Ingenieros, y en función de los tiempos cerraremos con preguntas y comentarios. Dejo con ustedes a Silvana Cominetti para que iniciemos. Silvana. Muchas gracias, Mauro. Buenos días a todos, a todas, y en especial muy bienvenidos y nuestros agradecimientos a los panelistas. Y cuando hay un terremoto en Chile,
se dice que el terremoto es un laboratorio del cual se sacan experiencias y se aprende. Y vamos todos los ingenieros y vamos aprendiendo haciendo ensayos y revisión de lo ocurrido y con eso vamos avanzando en el conocimiento. Bueno, ¿y qué más que terremoto fue lo que ocurrió con la pandemia? Y nos obligó a entrar en una modalidad que para la mayoría era una modalidad desconocida, que era la formación remota, a distancia, online, virtual. Le pusimos bastantes nombres de emergencia también. Entonces, el Instituto de Ingenieros planteó la necesidad de ir conociendo lo que pasaba durante la pandemia y se generó una primera comisión que evacuó un primer informe. Y cuando ya volvimos a la presencialidad, seguimos y generamos una segunda comisión en que finalmente terminó con la publicación de un segundo informe, que es el que vamos a presentar hoy día. Quienes participamos en la comisión fueron quien les habla, Iván Álvarez, Mauro Grossi, Cristian Hermansen, Patricio Moreno, Eduardo Muñoz, Juan Musich, Aldo Tamburrino y Jimena Vargas. Todos académicos de distintas universidades y de distintas regiones, de tal manera que tuvimos bastante diversidad en las opiniones y en los análisis. Bien, ¿cuáles son algunos elementos que nos hacen sentido en este estudio que hicimos? Primero, revisar cómo cambió o cuál debiera ser hoy día el rol del docente en esta era tecnológica. Y ahí tomamos una frase de Humberto Eco, quien plantea que la calidad de una clase no reside en la mera transmisión de información, sino en fomentar el diálogo, el análisis crítico y la confrontación de opiniones. Saber decidir qué es relevante recordar y cómo relacionar la información fragmentada que se encuentra en Internet. Eso es un arte sutil. Por lo tanto, es crucial que los profesores enseñen este arte de la selección, o al menos destaquen la importancia de saber seleccionar y relacionar la información de manera efectiva. Esta frase es muy dura porque es muy difícil para todos los académicos que ha llegado ante nosotros toda esta invasión de información en Internet y que traíamos una forma de enseñar que hoy día ya debemos modificar y por lo tanto aparece este nuevo rol del docente que hay que trabajarlo. ¿Ah? No, no es fácil, pero yo creo que es una frase y un análisis que nos pareció interesante colocar como contexto. Otra forma, otro contexto es qué pasó con la vuelta a la presencialidad. Llevábamos 2 años de clases remotas y volvimos también a la presencialidad de forma más o menos abrupta también. Y tuvimos que adecuarnos. Y ahí nuestra Mafalda nos muestra, y esto lo escribió Mafalda hace mucho tiempo, Quino en realidad, dice, la profesora pregunta, el que no haya entendido que levante la mano, y desgraciadamente Manolito no ha entendido nada de nada desde marzo, ¿ya? Y yo creo que muchos nos sentimos representados en que hay una dificultad o hubo una dificultad grande en nuestra vuelta a la presencialidad, porque descubrimos algunas falencias que se generaron en este proceso llamado laboratorio pandemia. Bien, aquí entonces nuestra comisión, ¿qué hicimos? Revisamos fuentes secundarias, entrevistamos actores relevantes, hicimos encuestas a lo largo de todo Chile, en todas las universidades, a titulados, empleadores, bueno, eso no a las universidades, bases de datos, ¿verdad? Recogidas y recabadas de las universidades a quienes agradecemos, y encuestas a estudiantes y profesores de ingeniería. Analizamos los resultados, elaboramos propuestas y es lo que venimos a mostrar muy reducidamente en estos minutos que hacemos la presentación. Una de las cosas que nos hace mucho sentido, que vimos
o lo primero que nos saltó a la vista durante el periodo de pandemia fue lo que se había perdido, lo más profundo que habíamos perdido, que era esta formación a través de un currículum implícito, currículum oculto, tiene bastantes nombres, pero en el fondo es el involucramiento entre las personas, la generación de vínculos socioemocionales, la colaboración entre pares que se da en la presencialidad, en que se producen situaciones de simultaneidad, de multidimensionalidad, de imprevisibilidad, de construcción de lo común y del intercambio de saberes. Esto entonces, ¿cómo se genera esto? No es que haya un diseño formal, porque está el currículum formal, que es lo que se declara. Hay otro currículum informal que es lo enseñado planificado, está planificado, ¿verdad? De esta forma, pero está este currículum oculto que es esto que se aprende fuera de la sala de clase, eh, con los profesores, con estudiantes de otros niveles, con las personas del aseo, en el gimnasio, en el patio, etcétera, etcétera. Todos sabemos que esa formación es lo que durante la pandemia desgraciadamente se perdió. Bien, entonces ahora vamos a presentar, Mauro nos va a presentar qué resultados obtuvimos, cuáles hallazgos y qué cosas podemos decir de los análisis que tuvimos oportunidad de hacer. Gracias. Gracias, Silvana. Perdón. Brevemente, aquí vamos a presentar algunos de los puntos o resultados y análisis que tuvimos de las encuestas que realizamos. El informe está a disposición en la página del instituto. Si alguien quiere ver el detalle, está todo el detalle y la base de datos de la encuesta. Pero aquí vamos a presentar lo que nos parece más sustancial. Para efectos de la vista, todo lo que está en azul corresponde a profesores, todo lo que está en negro a estudiantes. Nosotros hicimos una serie de preguntas en estas encuestas y la gran mayoría de ellas correspondía a un listado cerrado del orden, dependiendo de la pregunta, de entre 8 y 16 ítems que ellos podían marcar. Por lo tanto, aquí siempre hemos considerado los 2 o 3 más relevantes. Y cuando le preguntamos a tanto estudiantes como profesores cuáles eran los cambios en los aprendizajes o en el proceso de educación a distancia, se pudieron observar elementos positivos y negativos, pero hay un elemento en particular que fueron coincidentes, tanto profesores como estudiantes, que dice relación con el comportamiento ético. Aquí estamos considerando las de mayor porcentaje, por supuesto. Entonces, desde lo positivo, uso de herramientas virtuales, administración del tiempo, los profesores vieron que los estudiantes generaron grupos que se apoyaron entre ellos, el mismo tema de las clases virtuales para abordar el tema de la emergencia, pero dentro de lo negativo, los aprendizajes previos, la participación, proactividad, pero un tema relevante que son coincidentes, lo ético. Al momento de consultarle sobre qué era insuficiente para abordar este primer semestre, esto ya a la vuelta, cuando llegamos por primera vez, salimos del encierro y volvimos a la presencialidad, es relevante dos elementos que son absolutamente coincidentes, tanto estudiantes como profesores, en términos de la seguridad de los conocimientos. Dicho de otra manera, los estudiantes, perdonando lo coloquial, vimos que nos pasaron materias, sabemos lo que nos pasaron, pero no tenemos la seguridad de poder aplicarlos, utilizarlos. Y por otra parte, todo lo que dice relación con aprendizajes previos, es decir, la falta de conocimientos o algunas conductas de entrada que se esperaban que no estaban presentes. Con respecto a las calificaciones, al volver a la presencialidad, son claros tanto estudiantes como profesores en indicar que bajaron considerablemente las calificaciones o fueron peores o mucho peores. Es decir, una percepción de que en el encierro o en las clases remotas, muy buenas notas, vuelta a la presencialidad, peores o mucho peores. Y finalmente,
cuando hablamos de la percepción de los aprendizajes. Los números también son relevantes en términos de que los profesores casi en un 60% consideran que los aprendizajes logrados fueron menores a lo esperado y los estudiantes casi en un 35%. Con respecto a la percepción de los estudiantes titulados, esta era una pregunta que decía relación con lo siguiente. ¿Qué percepción tienes tú con respecto a la calidad en la formación de un titulado y ese titulado o titulada lo hizo en alguno de los semestres de pandemia? Es decir, cerró su proceso de titulación en pandemia, en encierro o en clase remota. Y nos alegró bastante que casi del orden del 50 o el 40% considera que su formación fue completa o suficiente, teniendo cifras mucho menores en términos de que no lo podían evaluar, algunos de los encuestados, o que era inferior. Eso también fue un tema que lo podríamos haber considerado como positivo desde la visión. Cuando les preguntamos en las conversaciones informales con sus pares, ¿qué opinan sus pares de la calidad de los aprendizajes a distancia? Aquí se produce una brecha en términos de que hay una percepción al momento de hablar del uno a uno con los pares de que fue extremadamente negativo la calidad de los aprendizajes logrados en pandemia. No así cuando les preguntamos de manera individual. Otro tema importante, indistintamente si los impactos de esta educación a distancia, este encierro, fueron positivos o negativos, casi en el 80% hay transversalidad de que las instituciones de educación superior generaron medidas para mitigar estos impactos. Reforzamientos, diagnósticos, apoyo a estudiantes, computadores. No voy a entrar en el detalle, ustedes lo conocen perfectamente bien, pero sí da cuenta de una respuesta. En su gran mayoría todos consideran que hubo respuesta. En el detalle, algunos que lo podrán ver en el informe consideran que esa respuesta fue más adecuada, menos, pero sí que hubo claramente un compromiso principalmente hacia mantener el proceso y hacia sus estudiantes, profesores y funcionarios. Cuando nosotros les planteamos a nuestros encuestados sobre si teníamos o no un foco donde orientarnos, principalmente indistintamente que los impactos fueran positivos, por lo tanto teníamos que tomarlo, o negativos, ver cómo minimizarlo, sí, los tres elementos más considerados donde debía ponerse foco, tanto profesores como estudiantes, en azul los profesores, en negro los estudiantes, está en la calidad de los aprendizajes, salud mental, tanto de estudiantes, profesores y funcionarios, y situación emocional de sus estudiantes. Este es un tema que ha aparecido de forma reiterativa, más allá de los aprendizajes, que son cifras bastante altas. Y finalmente, ¿qué significó el comportamiento ético al volver a la presencialidad? Aquí se nos produce una brecha significativa. En términos de que los profesores consideran que esto siguió tal cual, en cambio los estudiantes sí tienen cifras donde consideran que el comportamiento ético fue bastante mejor a la vuelta de presencialidad que lo que fue en virtualidad. Con respecto a nuestros titulados y empleadores, algunos temas interesantes al momento de cuando se les preguntó a los empleadores y a los titulados sobre sus conocimientos para abordar el cargo al momento de ser recién contratado. Yo creo que las cifras son bastante buenas en términos de lo que la gran mayoría presentaba conocimientos o habilidades más allá del 50% de lo que requería el cargo. Es decir, la formación estaba siendo en línea con lo que se solicitaba. Con respecto al tiempo promedio de inducción, o dicho de otra manera, cuánto se demora este titulado recién contratado en tener las competencias o habilidades o adaptarse al cargo para el cual fue contratado, hoy día la gran mayoría está en menos de 6 meses. Aquí me voy a tomar una licencia. Hace aproximadamente, Silvana me corregirá, 8 años atrás hicimos otro informe donde hicimos esta misma pregunta y la gran mayoría estaba sobre los 6 meses. Eso quiere decir que en esta pregunta, que podemos hacer un quiebre, este es un punto que ha ido disminuyendo.
Con respecto a las principales fortalezas de los recién titulados, aquí también encontramos diferencias. Los titulados consideran que son autónomos, proactivos, como fortaleza, y en cambio los empleadores como mayor fortaleza el conocimiento técnico asociado a la respectiva especialidad. Finalmente, las mayores debilidades, principalmente en el caso de los empleadores, habilidades transversales, blandas o habilidades humanas, le hemos dado bastantes nombres en este recorrer, desde habilidades comunicacionales, dirigir, liderar equipos, autonomía, proactividad. Por otro lado, los estudiantes sí coinciden en que los mayores elementos están en habilidades comunicacionales y aparece también el idioma como otro elemento relevante. Eso en un muy breve resumen de lo que ha significado estas encuestas, las cuales obviamente se complementan con el trabajo de actores relevantes, y aquí Silvana va a ir haciendo un cierre con respecto a lo que son las brechas. Silvana. Gracias, Mauro. Muy rápidamente, tratamos de sacar las principales brechas o diferencias, porque brecha tiene a veces una connotación negativa y a veces se han notado diferencias en general menos negativas y a veces positivas. De lo principal, la calidad de los aprendizajes, ya lo vimos, se notó que había bajado. Luego viene la salud mental de estudiantes, profesores y funcionarios. Eso es muy, muy fuerte, la brecha que se generó. Comportamiento ético de estudiantes también disminuyó, lo hemos visto en la presentación de Mauro. Lo que aumentó son las medidas de mitigación post pandemia, como nivelación, reforzamiento, pero también muy importante la atención en salud mental, a la salud mental, entre otros, digamos, que tomaron las instituciones. Le pusieron bastante foco en esta elemento. El pensamiento crítico y comprensión lectora, hay bastante mala opinión, se considera que disminuyó. Y luego, ¿qué pidieron los empleadores? Pidieron aumentar el foco orientado a resolución de proyectos y análisis crítico. Plantean que las universidades están rezagadas en la adopción de tecnologías. Ojo, ahí podemos tener un desafío no menor en avanzar en ello. Y también plantean que si bien los titulados llegan con un muy buen manejo en el uso de las tecnologías, falta comprender el por qué, el para qué, por qué tomo esta tecnología y no la otra, y falta desarrollar el análisis de los resultados. Entonces ahí nos piden que se trabaje en esa parte. ¿Ya? Como oportunidades o desafíos, reforzar las habilidades transversales y formación integral. Y esto no es de ahora, no es de la pandemia, es un tema que los empleadores lo vienen planteando hace muchos años y por supuesto hay que tomarlo como un desafío. Promover la formación ética, otro punto importante. Fortalecer la figura del profesor como guía en la formación, un poco lo que en vistas de todos estos nuevos elementos que aparecen, estas tecnologías, la inteligencia artificial, etcétera. Tiene que, si vienen cambios profundos, el pobre profesor va a tener que adecuarse a estos cambios, ¿verdad? Fomentar el acercamiento de la industria a los estudiantes. La industria, empresa, universidad tiene que reforzar y sistematizar ese acercamiento y promover el cuidado del bienestar emocional y social de la comunidad universitaria. Se está haciendo, pero cada vez es necesario reforzarlo aún más. Y finalmente, el último punto que también se tocó con bastante detalle en el informe fue la evaluación, sistematizar y aplicar la medición del logro del perfil de egreso en distintas etapas del proceso formativo, no solamente al final, si es que se hace, sino que ir en las distintas etapas, ir midiendo el logro del perfil de egreso. Eso a grandes rasgos, el trabajo realizado, y ahora entonces damos pie a nuestros panelistas para que nos iluminen con sus reflexiones, información y comentarios y posiciones. Muchas gracias.
Gracias, Silvana. Vamos a abrir nuestro panel. Nuestros panelistas van a participar en el mismo orden que están aquí. Ellos van a tener un máximo de 15 minutos. Yo voy a ser muy riguroso en los tiempos. Y vamos a partir con don Alejandro Caroca, Past President de la Corporación de Decanos de Facultades de Ingeniería. Alejandro, por favor. Muchas gracias, Mauro. Buen día a todas y a todos quienes nos acompañan. Agradezco esta invitación, sin duda a Silvana también, con quienes desde mi rol como Past President de la Corporación de Decanos de Facultades de Ingeniería de Chile, hemos estado en permanente contacto y vínculo. Sin duda, este tipo de estudios contribuyen y refuerzan, digamos, el interés común que tenemos diferentes actores en Chile, que es cómo fortalecemos la ingeniería, cómo fortalecemos el proceso formativo de nuestros y nuestras actuales y futuros ingenieros e ingenieras. Por lo tanto, yo diría que viene a ratificar también los aportes que históricamente el Instituto de Ingenieros de Chile ha venido realizando en esta línea. A propósito de mi rol como Past President, me tocó presidir la Corporación de Facultades de Ingeniería de Chile en el periodo 2020-2023. En paralelo a mi rol como decano de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello, la Corporación de Facultades de Ingeniería de Chile aúna a más de 30 facultades de Ingeniería de Chile. ¿Por qué hago este comentario? Porque en gran medida, cuando estuve leyendo el documento, sin duda me rememoró muchas de las conversaciones que hemos ido teniendo a lo largo del tiempo y en particular durante la pandemia y post-pandemia con los diferentes colegas decanos y decanas de ingeniería. Y la verdad que una primera mirada del documento es que los hallazgos que aparecen, las frases, las ideas, los resultados, las recomendaciones, las oportunidades, las debilidades, los desafíos, son muy consistentes con lo que nosotros hemos venido hablando a nivel de los decanos y decanas de las facultades de ingeniería. Tanto en instancias propias de la Corporación de Facultades de Ingeniería, en donde formalmente 2 veces al año tenemos asambleas y nos reunimos cerca de 30 decanos y decanas a conversar tanto este tipo de temas como otro tipo de temas. Por lo tanto, yo diría que lo que hace este estudio pone en la mesa y visibiliza justamente una realidad que nosotros sí ya veníamos abordando, conversando y tratando de resolver también a propósito de los desafíos a los cuales nos interpeló en su minuto la pandemia y por más que haya finalizado la pandemia, varios también de esos desafíos siguen vigentes. Y por lo tanto seguimos trabajando las facultades de ingeniería en aquello. Complementar, a propósito del contexto anterior, es que incluso yo podría decir que esto naturalmente traspasó las fronteras y desde la Corporación de Facultades de Ingeniería de Chile hemos tenido vínculos importantes con organizaciones similares en otros países, por poner solamente un par de ejemplos, con FEDI en Argentina, ACOFI en Colombia, y la verdad que la experiencia, los dolores, las preocupaciones son evidentemente las mismas y son muy consistentes con lo que aparece en el estudio. Ahora, mi intervención la he dividido en 2 partes. Digamos, en una primera parte me gustaría poner sobre la mesa y traer a colación algunas ideas, conceptos, frases que aparecen en el documento, para posteriormente ver a propósito de eso cómo nos desafían estos elementos de cara al presente y al futuro, del rol que tenemos en las facultades de Ingeniería de Chile. Y va muy de la mano de lo que mencionaba recientemente tanto Silvana como Mauro en términos de algunas keywords, conceptos o frases, yo diría claves que hay que tener muy presente, que la pandemia lo que reflejó, entre otras cosas, es y relevó la importancia de las relaciones interpersonales, en cómo se forman nuestros ingenieros y nuestras ingenieras, lo que es la vida universitaria, que la vida universitaria no se desarrolla solo en el aula, se desarrolla en espacios que van más allá del aula física y presencial.
Sin duda, lo de la salud mental, que eso es un tema que yo diría que ya veníamos con ciertas dificultades, y lo que hizo la pandemia fue justamente gatillar aún más y agravar aún más la situación, tal como lo planteaban ustedes recientemente. Y naturalmente esta dimensión de la salud mental, la formación de nuestros ingenieros e ingenieras, no es propio de la ingeniería, es una realidad que tanto durante la pandemia, post pandemia, hoy, mañana y los siguientes años nos va a seguir acompañando a las instituciones de educación. Esto ocurre transversalmente en las diversas disciplinas, no es solamente a nivel de las ingenierías. Y ahí naturalmente lo que hace esta situación, que es una situación que se va acrecentando día a día, nos pone desafíos importantes en materia de cómo nos hacemos cargo desde las instituciones de educación superior en este aspecto. Las temáticas asociadas a ansiedad, manejo de estrés, tolerancia a la frustración, depresión, son pan de día a día en las instituciones de educación superior. Y desde la ingeniería, naturalmente, no estamos ajenos a aquello. Está toda la dimensión ética, que también se establece en el documento y que también nos desafía a cómo podemos ir abordando esta dimensión, por ejemplo, desde la perspectiva de las evaluaciones. Incluso el propio documento menciona a la hora de evaluar que hay ahí desafíos importantes, porque evidentemente la mayoría de las instituciones y las facultades de ingeniería estábamos en ese minuto configuradas más bien para evaluaciones de carácter presencial, y por lo tanto, de momento en que entramos en esta situación de pandemia, lo que tuvimos que hacer es adaptarnos en el camino, como decimos muchas veces en un lenguaje no académico, ir arreglando la carga en el camino, para ir manteniendo la operación del proceso formativo. Y de hecho, justamente el documento también lo que menciona es que, claro, desde la perspectiva de los estudiantes, la sensación fue que las instituciones nos ocupábamos más bien de mantener la operación sin tener muy a la vista el proceso formativo propiamente tal en términos de los resultados de aprendizaje y la calidad de ese aprendizaje. Un elemento, yo diría, trascendental, y que ahí me quiero detener un momento, dice relación con la tecnología. Por ahí, hace unos minutos Silvana hablaba de las diferencias, de brechas. Recuerdo que durante el 2020, como Corporación de Facultades de Ingeniería, lo que pudimos evidenciar fue la tremenda diversidad de las universidades respecto a, yo diría, sus condiciones tecnológicas. En muchos casos las condiciones tecnológicas no habilitaban o no permitían poder desarrollar espacios sincrónicos, y la verdad que hubo instituciones en Chile que en marzo del 2020 no tenían claridad de cómo abordar esto. Y en algunos casos estuvieron a prueba y error, usando Meet, usando Teams, usando Zoom, algunas, las menos, digamos, y eso evidenció que, claro, pareciera ser que llegó muy de pronto esto, y que habían muchas instituciones que en el camino fueron calibrando las plataformas, algunas incorporaron, algunas compraron muchas licencias en Zoom, otras lo que hicieron fue oficializar y formalizar convenios, no sé, con Microsoft, Teams, etc. ¿Por qué comento esto? Porque cuando uno comienza a ver y tratando de entender los resultados que aparecen en este estudio, no quiero decir que en gran medida, pero en una buena parte de lo que uno ve en términos de los resultados, a propósito muchas veces de no alcanzar los logros en términos de aprendizaje, etcétera, entre otras cosas, dice relación porque habían instituciones que derechamente no tenían estas condiciones habilitantes. Y cuando digo condiciones habilitantes, no solamente de la dimensión tecnológica, sino que también desde la dimensión, yo diría, formación docente. Docentes que nunca habían realizado una clase sincrónica, por ejemplo. También lo que evidenció fue las diferencias, cómo esas diferencias generacionales impactaban en la docencia.
También algunas carreras de ingeniería que son eminentemente prácticas y en donde las actividades de laboratorio se tornan críticas, en donde las actividades prácticas son críticas. ¿Cómo abordar ese desafío en un escenario de pandemia? Naturalmente, la virtualización de contenidos, las simulaciones, los software, fueron herramientas que fueron en el camino adoptadas por las diferentes instituciones, pero unas más que otras, y eso también generó naturalmente esas diferencias o esas brechas que se mencionaba anteriormente. Respecto a los temas asociados a tecnología, y ahí me quiero detener con una frase o un párrafo que aparecía, o sea, que aparece en el estudio, y que incluso es una de las conclusiones del estudio, que lo que muestra es que a opinión tanto de docentes como de estudiantes, hay una cara que parece ser favorable, positiva, de lo que es la educación no presencial, pero al mismo tiempo también hay observaciones, críticas, preocupaciones del contexto y de los resultados de una evaluación no presencial y de una docencia no presencial. ¿Por qué hago este comentario? Porque así como nos generó tremendas dificultades la pandemia en ese escenario del 2020 y 2021, también hoy en día, si uno conversa con las diferentes facultades de ingeniería, sin duda la fotografía hoy es mucho mejor que la del 2020. O sea, hoy en día lo que hemos estado hablando de la Corporación de Facultades de Ingeniería es, por ejemplo, en esta era de la inteligencia artificial, cómo vamos a formar a nuestros ingenieros e ingenieras. Hoy en día es muy habitual encontrarse con congresos, ponencias que abordan esto. O sea, a modo de ejemplo, yo diría una de las actividades a nivel mundial más importantes en términos de educación y del futuro de la educación, que se desarrolla todos los años en el TEC de Monterrey y que se va a desarrollar ahora a final de mes en el TEC de Monterrey, justamente la dinámica y la temática que se va a abordar es la educación en la era de la inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué destaco esta parte, digamos? Porque también, efectivamente, tuvimos desafíos, tuvimos dificultades, estudiantes para los cuales era vital la experiencia práctica o una experiencia de terreno y que no la pudieron realizar a propósito de la pandemia. Son estudiantes que en términos de la empleabilidad no les es indiferente y hay un impacto. Y de ahí también los resultados y los comentarios a propósito de la encuesta que se le hizo a los empleadores. Y respecto al tema de los desafíos de lo que viene para adelante y lo que estamos también y lo que estamos conversando a nivel de las facultades de ingeniería, yo diría que se torna crítico dos elementos. Uno es, y lo mencionaba ahí al principio Mauro, la relevancia de hacernos cargo institucionalmente y naturalmente a nivel de las facultades de ingeniería de la dimensión de formación en aquellas habilidades críticas que los estudiantes que tenemos y que están con actividades no presenciales tienen que ser capaces de desarrollar y evidenciar. Por ejemplo, la autogestión, la autodisciplina, la capacidad para poder gestionar adecuadamente su tiempo, poder gestionar los recursos de manera eficiente, las habilidades tecnológicas para que sean capaces de utilizar diversas plataformas, herramientas digitales, la comunicación efectiva, que también está en el estudio y que aparece, tanto escrita como oral. La no interacción presencial durante la pandemia sin duda afectó y es cosa de revisar documentos, informes, trabajos, presentaciones post pandemia en donde se evidenciaba esa dificultad. El pensamiento crítico, clave. En un ingeniero y una ingeniera el pensamiento crítico es clave. Esa capacidad para analizar y sintetizar información de manera independiente, la adaptabilidad, la flexibilidad, la colaboración, el trabajo en equipo, la gestión del estrés, etcétera, digamos. Esa dimensión yo diría que dice relación con habilidades críticas, me parece una tremenda contribución del estudio, porque muchas veces a nivel de ingeniería inevitablemente terminamos hablando
del ámbito más disciplinar, el ámbito más duro de la ingeniería. Desde el punto de vista de las habilidades críticas se tornan clave. Y por último, en la segunda mirada que quiero poner, digamos, sobre la mesa, es, a propósito de lo que decía recientemente, cómo la tecnología, cómo la inteligencia artificial, por ejemplo, nos desafía en la formación de nuestros ingenieros e ingenieras. Sin duda, las herramientas de inteligencia artificial son herramientas. Hoy en día se habla de un cambio de paradigma en la educación, también en ingeniería. Y esto significa, naturalmente, no solamente enseñar a ver cómo funcionan estas herramientas de inteligencia artificial, sino también cómo podemos utilizarlas para poder resolver problemas complejos, mejorar procesos, fomentar la innovación. Ahí yo diría que hay un tremendo desafío a nivel de la ingeniería. ¿Cómo podemos seguir formando a nuestros estudiantes para un mundo en constante cambio, en donde, claro, las carreras, las tecnologías de hoy podrían incluso no existir mañana? Y ahí es donde nuevamente viene la importancia de desarrollar esas habilidades que le permitan adaptarse a nuestros estudiantes en el proceso formativo. Y para ir cerrando mi intervención, yo diría que como desafíos, pero más bien preguntas que tenemos que ir atendiendo es, en esta etapa en la cual estamos, muy tecnologizada y que va a seguir ocurriendo, ¿cómo impactan los modelos educativos de las universidades? ¿Cómo impactan los itinerarios formativos, los cambios en los currículum? ¿Cómo podemos incorporar herramientas educativas mejoradas en el proceso formativo? ¿Cómo podemos también personalizar al mismo tiempo el aprendizaje de nuestros estudiantes? ¿Cómo los podemos preparar de mejor manera para el mundo del trabajo, que está también en constante cambio? Algo clave que también menciona el estudio y que a nivel de la CONDEFI estamos muy alineados es la necesidad de una colaboración más allá de la ingeniería con diferentes disciplinas. Y por último, pero no menos importante, nos pone también ahí un desafío no menor, que es toda la dimensión ética, porque hoy en día naturalmente la tecnología también conlleva, yo diría, una rigurosidad ética. Por lo tanto, bueno, en este caso la inteligencia artificial no solamente está transformando y debiera transformar lo que vamos a enseñar en ingeniería, sino también cómo enseñamos preparando a nuestros ingenieros e ingenieras a ser más innovadores, responsables y, como mencioné, en un mundo cada vez más impulsado por la propia tecnología. Esa es mi intervención, Mauro. Gracias. Alejandro, muchas gracias por tu intervención. Estamos tomando nota porque hayan llegado varias preguntas. Me fijé Luis Evia, Elías Arce. Al final vamos a ir a las preguntas, así que ahí vamos a ir avanzando. Quiero darle el espacio a Raúl Benavente, presidente de la Sociedad Chilena de Educación e Ingeniería, quien también va a estar, tiene un espacio ahí de 15 minutos para comentarnos desde este panel. Raúl, por favor. Muchas gracias, Mauro. Un saludo a todas las personas que están conectadas y un agradecimiento especial al Instituto de Ingenieros por esta oportunidad que nos da la Sociedad Chilena de Educación e Ingeniería de participar en la difusión de este interesante estudio, porque efectivamente, una vez más, el Instituto de Ingenieros nos sorprende con un estudio de gran valor sobre la formación de los ingenieros, esta vez con todo lo que ha sucedido en pandemia. Bueno, en general los países han venido efectuando estudios de este tipo, pero nosotros tenemos la fortuna de tener ahora, gracias al instituto, a mano un estudio específico sobre la formación de ingenieros. Eso me atrevería a decir que en general las otras profesiones no lo tienen. Y este trabajo parte de haciendo un diagnóstico sobre las pérdidas de la educación en el país producto de la pandemia. Aspecto que a veces quizás no nos damos cuenta, pero sorprende ver de que se habla de un 5,5% del PIB hasta finales de siglo. Bueno, debido a cierre de escuelas, ¿no es cierto?, aumento de la deserción, del ausentismo y otros problemas. En fin, los hallazgos que presenta este estudio yo diría que en su mayoría no son nuevos, pero lo interesante es la caracterización que hace, porque ahora sabemos que algunos que sabíamos que de alguna manera existían son más graves que otros que a lo mejor no son menos graves de lo que pensábamos. Por ejemplo, en el caso de la salud mental e impacto emocional, cuando partió la pandemia, siempre se adelantaron opiniones expertas de que este problema iba a venir. Y por lo tanto no es una novedad de que ahora tengamos este problema. Sin embargo, sorprende cuando vemos de que el 37% de los alumnos manifiestan tener
indicios de ansiedad y depresión, y más del 32% sufre insomnio. O sea, en general estamos hablando de la tercera parte de los alumnos. Esto es enorme en la universidad, es una gran masa de estudiantes. Y como decía, el problema no es nuevo, pero se agravó. Se decía que siempre hemos tenido estos problemas, pero ahora obviamente es mucho más grave en las universidades. Toda vez que durante la pandemia todos los esfuerzos hubo que concentrarlo al problema del COVID, y se hubo que dejar de lado atenciones que en ese momento eran menos urgentes, como la salud mental. Se dice, el informe dice que las universidades han estado haciendo esfuerzos para esto, pero yo diría que están muy lejos de ser suficientes. Es difícil llegar primero a todos los estudiantes, porque primero estamos hablando de un tercio de los estudiantes, y en segundo lugar porque los tratamientos eh, requieren varias sesiones. Sin embargo, yo quisiera destacar acá una modificación que hicieron las universidades, que en su calendario académico prácticamente todas, si no todas, incorporaron una semana que le llaman de receso, otros le llaman pausa activa, más o menos la mitad del semestre, que permite a que los estudiantes que a esa altura ya los agarró la máquina, ¿no es cierto?, dediquen esa semana que no tienen clase a estudiar y a colocarse al día, y eso permite sin duda disminuir los índices de ansiedad, ¿no es cierto?, y de estrés. Sería muy positivo que una externalidad de este informe fuera que lo conocieran bien las facultades, de tal modo que pudieran hacer más esfuerzo de lo que ya están haciendo, porque el problema probablemente es más grave de lo que ellas pensaban, de lo que yo mismo pensaba. Después, otro aspecto que menciona, bueno, la calidad de los conocimientos, eso no es una novedad, ¿no es cierto? Los aprendizajes previos, la seguridad de los conocimientos. Sin embargo, yo diría que hay un aspecto que no menciona el informe, que me parece que podría ser el más grave de todo en este ámbito, que tiene que ver con los trabajos prácticos de laboratorio. En gran parte esos se perdieron, y en su mayoría no se van a poder recuperar, digamos, por razones de distinta índole. En cuanto a las medidas correctivas que se están aplicando, yo quiero hacer el alcance que no hay que hacerse tanta ilusión. Se habla mucho de la nivelación. En la SOCHEDI hicimos hace algunos años atrás un estudio, tomamos 25 congresos y vimos qué estaban haciendo las universidades un poco para nivelar las, el perfil de ingresos, sobre todo los estudiantes de primeros años, para disminuir los índices de deserción y mortalidad académica. Y claro, la nivelación no ha sido una fórmula exitosa, tampoco lo ha sido en el mundo. Y nosotros vimos a partir de esos mismos estudios que las estrategias que más resultados han dado han sido los centros de apoyo a los estudiantes, que tienen varias universidades, algunos centros importantes, y particularmente en la modularización de primeros años. Es decir, en lugar de tener periodos académicos de un semestre o de un periodo anual, tienen periodos más cortos. Estamos hablando de bimestre o de trimestre que tienen algunas universidades. Y esto se tradujo en resultados muy exitosos. Fueron un par de universidades que partieron con esto, recientemente se ha incorporado otras. Hay un aspecto que yo encuentro muy meritorio del informe, tiene relación con el currículum oculto, porque esto quizás no lo habíamos visualizado en general. Es un importante mérito del trabajo y se refiere, como bien dijo Silvana, ¿no es cierto?, a los aprendizajes no planificados que ocurren a lo largo de toda la carrera, que se transmiten a los estudiantes a través del entorno, la vida estudiantil, los vínculos socioemocionales y en todos los espacios universitarios. Yo quisiera colocar un ejemplo de lo que sucede con la movilidad estudiantil. Cuando el estudiante hace una movilidad estudiantil internacional, va un semestre a estudiar a otra universidad, y cuando regresa, yo creo que todos hemos escuchado las opiniones que dan los profesores, los compañeros, incluso las mismas familias dicen: estos estudiantes llegó cambiado, le hizo muy bien la estadía en el extranjero. Claro, esa es una prueba de que este currículum oculto existe, que no está tan oculto en el fondo, y que al traer un currículum oculto distinto de otra parte, eso se nota. Bueno, yo diría que esta pandemia fue como una especie de movilidad estudiantil, y por 2 años, y de todos los estudiantes, pero una movilidad estudiantil al encierro. Por lo tanto, fue un periodo en que no se desarrolló este currículum oculto, y deja en evidencia, ¿no es cierto?, la importancia de la interacción directa entre las personas, lo que es irreemplazable. En cuanto al aspecto ético,
bueno, en general los estudiantes consideran que este comportamiento en pandemia es como, estoy hablando del resultado de la encuesta, como el aspecto más negativo de todos los consultados. Y los profesores lo consideran en segundo lugar. Sin embargo, la mayoría, tanto profesores como estudiantes, estima que no hay una gran diferencia con respecto a la presencialidad. Y la verdad es que al ver los resultados, por lo menos a mí me dio la impresión, yo creo que en general todos pensamos que este problema era bastante más grave que lo que están arrojando las encuestas. Así que desde este punto de vista, dentro de todo, para mí fue algo alentador, digamos. ¿Ah? Y ese, como digo, el mérito de la caracterización de este informe, porque pone claramente cuáles son los problemas más graves y otros que a lo mejor no eran tan graves como pensábamos. Sí, claro, es cierto que las notas bajaron en la presencialidad, pero no hay que olvidar que yo... Raúl, parece que tienes algún problema de conexión. Sí, Sí. parece que estamos en un problema de conexión con Raúl. Démosle unos 10 segunditos más y si no, vemos cómo avanzamos. Mm. Que siga Jessica Sí, y después y retoma cerramos a Raúl. Raúl. Sí, perfecto. Jessica, tú traías una presentación, ¿quieres compartirla? Todo esto voy a presentar a nuestra tercera panelista, Jessica Pizarro, gerente general de la agencia acreditadora del Colegio de Ingenieros de Chile. Jessica. Muchas gracias. Voy a compartir efectivamente una presentación en la que puse varias ideas que espero que sean útiles a la discusión. Agradecer enormemente al Instituto de Ingenieros por esta oportunidad y conversar desde el punto de vista del aseguramiento de la calidad sobre este tema tan importante, ¿no? Entre la formación presencial y o formación a distancia. El IO es a propósito, ¿ah? No es casual. Vamos a ver inmediatamente qué es lo que quiero decir. La idea es tomar algunos alcances sobre la formación a distancia, luego vamos a conversar sobre elementos de la calidad de la formación, el marco regulatorio existente en Chile, la formación del ingeniero y asegurar la calidad de la formación que reciben los ingenieros. Entonces, sobre la educación a distancia mediada por Internet, yo voy a hablar aquí un poquito de las definiciones. ¿Ah? La educación a distancia mediada por Internet, porque existe otra educación a distancia que no necesariamente es por Internet. Existen modalidades, ¿no? La 100% online, que es totalmente asíncrona, y la modalidad semipresencial o blended. Y un programa que se imparte 100% online tiene todos estos elementos que los puse aquí en letras chiquitas, no es para leerlos todos en ningún caso, sino que para que se visualice toda la lógica que hay detrás de la formación a distancia. Por ejemplo, recursos de aprendizaje en línea, tales como la clase del curso, los libros digitales, grabaciones de conferencias, videos interactivos, infografías, cápsulas, podcasts, presentaciones multimedia, simuladores y otros recursos disponibles en formato digital, todos ellos prediseñados con el propósito de lograr el aprendizaje que se busca en el estudiante y tienen un 100% de accesibilidad en todo momento. O también es muy importante que requiere de adscribirse a un modelo de diseño instruccional con sus componentes metodológicos, pedagógicos, evaluativos, didácticos, que incorpore las competencias digitales de todos los actores. Un programa semipresencial, donde se hacen clases en aulas físicas, en las instalaciones de los campus o clases síncronas, es decir, así como estamos ahora en este minuto síncrono, estamos conversando, y esto también se podría entender como presencial en esta modalidad, porque estamos conversando de manera directa. O utiliza recursos digitales en línea a través de plataformas educativas, lo mismo, videos, etcétera,
en la parte semipresencial y requiere esto de una organización administrativa y académica que vele siempre por los mecanismos de aseguramiento de la calidad, es decir, de los aprendizajes. Entonces tenemos un programa que se imparte asíncrono, que es la idea de la modalidad online, y uno semipresencial, que es un mixto entre actividades presenciales y otras no presenciales. Y la no presencial puede ser en modalidad síncrona, como estamos ahora, o puede ser asíncrona, es decir, disponible para cuando el estudiante lo requiera. El asunto es que requieren toda una preparación y un diseño instruccional. Entonces, para mí es muy importante que convengamos que efectivamente la pandemia obligó al mundo a ser creativo para minimizar al máximo el impacto del encierro prolongado. En ese contexto, las instituciones de educación superior, aunque aplica por igual a todos los niveles educativos, obviamente básico y todo, se vieron forzadas a realizar las clases en ambientes mediados por Internet porque no había ninguna otra posibilidad. Así que ahí aplicó la creatividad y el esfuerzo y el compromiso. Desde nuestro punto de vista fue lo que mejor se pudo hacer porque las consecuencias pudieran haber sido peores. Peores, sin duda. El asunto es que esta modalidad, la de hacer la clase mediante formatos Meet, Zoom u otra plataforma en la que los profesores usaron toda esta creatividad para subir la información a Internet, no es educación a distancia. Es que es muy importante entender que fue producto de la emergencia, que se usó esta creatividad, etcétera. Detrás de eso, al principio, y yo diría que también en el segundo año, no había esta lógica del diseño instruccional detrás, ni estaba intencionado para eso. Entonces, porque la educación a distancia requiere de adscribirse a un modelo de diseño instruccional, con su componente metodológico, pedagógico, evaluativo, es decir, que mismo que el diseño curricular para la modalidad presencial debe hacerse para la modalidad no presencial. Así que lo que nosotros vivimos fue la práctica producto del esfuerzo de todos de tratar de resolver un tema que se nos vino de un día para otro de la mejor manera posible. Bien, entonces, desde la calidad de la formación, claro, la ley 21091 que dice que la educación superior en Chile se inspira en 13 principios, es muy importante tener presente el de calidad y el de pertinencia para todos nosotros. Dice, el principio de calidad se define como las instituciones de educación superior y el sistema que forman parte deben orientarse en la búsqueda de la excelencia, a lograr los propósitos declarados por estas instituciones. En la búsqueda de la calidad, las instituciones de educación superior deben tener en el centro a las o los estudiantes y sus aprendizajes. Este principio es esencial y está en la ley como uno de los principios relevantes de la formación en educación superior. Es decir, que desde los propósitos institucionales, siempre la calidad está relacionada con el estudiante y su aprendizaje en todo orden de cosas que realiza la universidad, en este caso. El principio de pertinencia tiene que ver con que la institución fomenta la vinculación de sus integrantes con las necesidades de la sociedad. Eso debe ser una interacción permanente para mantener una formación actualizada. Entonces, no olvidemos esta definición de tener siempre en el centro al estudiante y su aprendizaje, con todas las actividades que hace la institución de educación superior, porque esa es la normativa, eso es lo que se define como calidad, ¿bien? Y que la formación que ofrecemos sea una formación pertinente. Entonces, desde la CNA y los criterios de evaluación propios de la Comisión para la Acreditación Institucional Obligatoria, hubo un cambio sustantivo desde el 1 de octubre a la fecha, entre lo que veníamos haciendo en acreditación institucional centrada en los procesos, a lo que hoy día se le pide a las instituciones de educación superior, que se centren en los resultados y en la mejora continua. Entonces, por ejemplo, el criterio 1 en el nivel 3, que se habla del modelo educativo y el diseño curricular, dice que debe estar actualizado en base al modelo y los resultados obtenidos en el logro del perfil, considere el medio laboral pertinente y la retroalimentación desde titulados y graduados. Este es un asunto que no se veía en Chile en los procesos anteriores, y la CNE aquí lo releva muy adecuadamente y muy pertinentemente para nuestro punto de vista. El criterio 2, que es de proceso y resultados de enseñanza-aprendizaje, habla
de proveer las condiciones necesarias para lograr el perfil de egreso en los distintos niveles, ¿cierto? Así que el diseño e implementación del programa. El 3 habla de la política y procedimientos para el ingreso y desarrollo del cuerpo académico, lo cual es esencial, ¿cierto? Sin docentes no vamos a poder lograr nada de lo que estamos conversando, de lo que se converse en general. Son ellos la clave de todo el proceso formativo. Y por eso para nosotros es una gran cosa lo que sucedió durante la pandemia, donde los profesores, con todo su esfuerzo, afectados por la pandemia también, ellos se comprometieron y lograron algo hacer durante la pandemia, ¿no? Claro que tenemos consecuencias, pero tenemos que resolverlas porque somos, bueno, porque tenemos la mejor de las disposiciones para eso. Se supone que deberían evidenciarse mejoras en indicadores de implementación y cumplimiento del modelo educativo, efectivamente. Y los resultados de investigación e innovación docente que se refiere al aprendizaje de los profesores para las nuevas metodologías deberían estar de manera sistemática, aprobándose, investigando. El profesor tiene la misión, o la institución tiene la misión de que los profesores estén permanentemente mejorando las estrategias, pensando en cómo lograr los aprendizajes de los estudiantes, incorporando todas las nuevas tecnologías. Entonces, desde la formación del ingeniero, donde la ingeniería es una actividad que es esencial para satisfacer las necesidades de las personas, nosotros tenemos lo que yo traigo aquí con la definición de la ingeniería, del Colegio de Ingenieros y de la International Engineering Alliance, es tener en cuenta que la ingeniería trae beneficios efectivamente y la actividad tiene potenciales efectos adversos también. O sea, la ingeniería debe llevarse a cabo de manera responsable y ética, utilizando los recursos disponibles de manera eficiente. Debe ser económica, salvaguardar la salud, la seguridad, ser ecológica, sostenible y gestionar los riesgos a lo largo del ciclo de vida de un sistema. O sea, es bien exigente, ¿cierto?, desde el punto de vista de lo que esperamos de un ingeniero en lo que es la formación en ingeniería en el mundo y en Chile. Finalmente, nosotros tenemos los atributos del graduado propuestos por la International Engineering Alliance y el Colegio de Ingenieros de Chile. Están en el proceso formativo que nosotros buscamos que tenga un ingeniero. Son 11 atributos que esperamos que logren, ¿cierto?, el conocimiento en ingeniería, el entender de análisis de problemas, desarrollar y diseñar soluciones, investigar, la capacidad de analizar, usar herramientas de apoyo para su diseño, etc. Pero también tenemos elementos que son de formación actitudinal, que son el 6, el 7, el 8, el 9, el 11, o sea, aquí hay elementos que antes no estaban explícitos en la formación de ingeniería. Entonces, sabemos que orientado a los conocimientos, lo que nosotros hemos venido haciendo toda la vida en Chile, bien hecho y todo, está bien, pero que ahora hay que desarrollar habilidades y sin duda actitudes, como la ingeniería y el mundo, que tiene que ver con ser capaces de entender que el proyecto que se está resolviendo, la solución que se está planteando, tiene mucho que ver con la sostenibilidad, el desempeño ético de todas maneras, es parte de lo que se espera en la formación de un ingeniero, el trabajo en equipo, etc. ¿Y por qué cuento todo esto? Este marco tiene que asegurar la calidad de la formación. Hay normas, definiciones, un marco normativo, lo que dice la institución propiamente tal, el propósito y su modelo educativo, el propósito institucional y el modelo educativo de la universidad está definiendo cómo quiere que se forme a sus futuros profesionales. La ley 21091 de la CNA y la CNA establecen un marco de calidad misma, que ya lo comentamos hace un rato, con criterios orientados a la retroalimentación desde el medio para entender el resultado. Las definiciones desde el programa formativo, o sea, decir, objetivos educacionales, que son la aspiración del profesional que quiero formar y el perfil de egreso, que es el que guía el diseño del modelo, el diseño del plan de estudios. Tenemos mecanismos para asegurar la calidad, o sea, el diseño curricular y las actividades curriculares asociadas. Los docentes con estrategias formativas, sistemas de evaluación del aprendizaje, infraestructura, bibliografía, todo orientado al aprendizaje del estudiante, al centro del estudiante y su aprendizaje, que esa es la normativa y es lo que nos rige en Chile.
Las estrategias formativas centradas en el estudiante y lograr el aprendizaje significativo de todas maneras, y ahí está donde está el rol del docente. Los sistemas de evaluación del aprendizaje, evaluaciones formativas, sumativas. ¿Qué tipo de estrategias vamos a usar para lograr este aprendizaje significativo? ¿Cómo evaluamos el aprendizaje para asegurarnos de que se está aprendiendo? La retroalimentación de los resultados para la mejora continua. Entonces tenemos resultados de aprendizaje, primera cosa, a través de una asignatura. Y ahí está el principal rol del docente, que se compromete que su estudiante en su asignatura va a aprender X, Y o Z, porque es lo que está establecido en esa asignatura, y para eso se prepara con sus estrategias, con sus sistemas evaluativos. Es la manera en que el profesor se asegura de que el estudiante está aprendiendo. Y eso va a impactar sin duda en el progreso del estudiante y en los logros de los objetivos, que eso se verifica con la consulta titulados. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? ¿Por qué menciono todas estas cosas? Porque resulta que nosotros necesitamos evaluar los aprendizajes, y las estrategias evaluativas para nosotros son esenciales, ¿cierto? Puede ser una prueba escrita, una prueba oral, un ensayo, un debate, etcétera, para lograr la actitud, las actitudes, las habilidades. El asunto es que la calidad no exige un único modelo formativo. Busca resultados y que los resultados mejoren sistemáticamente. Entonces, no diferencia un modelo formativo para el desempeño profesional, porque el título del ingeniero dice o no dice que se obtuvo en un programa regular diurno, o en un programa vespertino, en un programa advanced, o en un programa presencial o semipresencial o 100% online. El profesional salió al mundo a ofrecer sus servicios como ingeniero, y en su diploma no dice en ninguna parte nada de eso, solo dice que es ingeniero civil en algún área. Y eso hasta el momento ha sido suficiente para el ámbito del desempeño profesional. Así que hay ahí un tremendo desafío, efectivamente, que la formación en cualquiera de estas modalidades sea la misma. Por eso la calidad es tan importante desde que nos centremos en el estudiante y su aprendizaje. Desde el punto de vista de asegurar la calidad, el diseño curricular y las actividades curriculares, docente y estrategia formativa, docente y sistema de evaluación, infraestructura y bibliografía, no deberían hacer diferencias explícitas en el modelo educativo, mediante el cual se logran los propósitos. Sin embargo, en Francia, por ejemplo, por citar uno de nuestros colegas en el mundo con el que estamos trabajando en la actualidad en la agencia, ellos está puesto en su set de criterios de evaluación. Dicen: los métodos utilizados para implementar las actividades de aprendizaje a distancia deben ser evaluados regularmente e integrados en el proceso de mejora continua de la escuela. Claramente, como cualquier otro proceso, y acredítase y sostiene que sea cual fuera el modelo formativo con el cual se compromete una institución para otorgar un título de ingeniero, debe ser capaz de demostrar que el aprendizaje esperado se logra y que los resultados obtenidos no presentan diferencia en el desempeño profesional. Entonces, ser capaz de demostrar que el aprendizaje se logra, claro que genera desafíos, pues tiene que ver con las estrategias pedagógicas, los sistemas de evaluación que utiliza el profesor para que el estudiante aprenda. Entonces, el desafío para una formación a distancia lo establece la propia institución, ¿no? Que se compromete con un tipo de modelo de este tipo. Por ejemplo, aprovechar las ventajas de la modalidad de distancia para fortalecer el desarrollo de actitudes, no de conocimientos, de actitudes. Sería súper útil, como la ética o elementos del desarrollo sostenible que está dentro de lo que es la ingeniería del mundo. Aprendizaje permanente, conducta profesional y seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué no? A través de casos de estudio en una asignatura, proyectos, juego de roles, son todas oportunidades que pueden, bien diseñadas dentro de un diseño instruccional adecuado, subirse como apoyo a cualquier asignatura que está, bueno, de plan de estudio. Son oportunidades ideales y se pueden evaluar habiendo un buen diseño instruccional detrás. Aprovechar la modalidad para fortalecer un posible vínculo internacional del estudiante, ideal. El trabajo personal y el desarrollo de la autonomía de los estudiantes son esenciales, ¿cierto?, para el desarrollo de habilidades en ingeniería. Tiene que ver también con el aprendizaje, digamos, la postura crítica, el pensamiento crítico, que es fundamental. Entonces, se pueden lograr lecturas
hay lectura, se puede lograr con lecturas presenciales, ¿cierto? Pero también con tutorías, trabajos prácticos y todo ello presencial. Por supuesto, pero ¿y por qué no fortalecerlo con aprendizaje basado en problemas, aprendizaje individual, participación en proyectos grupales organizados, realizados mediante la modalidad a distancia? Y eso es porque no podemos negar que estamos en esa era, y más todavía, efectivamente, con todo lo que nos trae la inteligencia artificial. No, al revés, deberíamos estar ya conversando cómo vamos a hacerlo para incorporar todo lo nuevo en los currículums formativos. Y ponernos de acuerdo al respecto. Entonces, las estrategias que usa el docente se pueden organizar de forma presencial como a distancia. Entonces, el método elegido para cada curso debe indicarse explícitamente en el programa de estudio. El uso de la educación a distancia debe ser el resultado de una genuina reflexión pedagógica para mejorar la calidad de las condiciones de enseñanza y aprendizaje. O sea, no es lo que sucedió en pandemia, que de la mejor manera posible subimos los PPTs e hicimos esta clase síncrona. Es otra cosa mucho más profunda que desde nuestro punto de vista es totalmente factible aprovechar. Las actividades de aprendizaje a distancia deben ser controladas, absolutamente, y la forma en que se implementen garantizar una interacción rica y fácil entre el estudiante y el profesor, como en un grupo de estudiantes. Eso es totalmente factible de lograr. Y estos métodos de implementación deben evaluarse periódicamente e integrarse al proceso de mejora continua de la carrera, pues se evalúan como cualquier otra actividad que se hace dentro del proceso formativo de la carrera. O sea que, en conclusión, la calidad se refiere a asegurar el aprendizaje del estudiante y con ello asegurar el logro de los objetivos de la carrera, el logro del perfil de egreso y los atributos de graduado. Entonces, ello es garantía del éxito en el desempeño profesional. Y eso es producto de la retroalimentación. ¿Qué mejor que preguntar, por supuesto, al medio cómo está resultando nuestro titulado, qué es lo que se hizo en el estudio? Que igual no, no deja de sorprender que a pesar de todo y las dificultades, hay una buena evaluación del trabajo que se hace. Pero sí tenemos el otro problema del desempeño de los estudiantes en los problemas mentales, que ha sido, la salud mental es un problema, pero que no tiene que ver esencialmente con lo que pasa en las universidades, que fue acrecentado por la pandemia, sí, y que tenemos que ver cómo lo logramos para salir de ahí, ¿no? Estamos de acuerdo en que el proceso formativo tiene mucho que ver con esto de la interacción entre las personas, la cosa física es esencial, ir y compartir y aprender del otro, por supuesto, pero aprovechemos las instancias que nos da la tecnología porque así va a tener que ser, porque de otra manera nos vamos a quedar atrás y no podemos. Entonces, todos estos son indicadores del desempeño que se debe medir de manera sistemática y lograr según las metas de cada carrera, independiente del modelo formativo. Eso era lo que yo quería comentar con ustedes. Muchas gracias. Jessica, muchas gracias. Raúl se nos cayó de la conexión recién. Le vamos a dar un par de minutos para que pueda cerrar tus ideas, Raúl, y de ahí nos vamos a ir a las preguntas y consultas porque ya estamos bastante pillados en la hora. Muchas gracias, Jessica. Raúl. Gracias de nuevo, Mauro, pero cuando yo me caía en la mitad, o sea, me quedan más de 2 minutos, pero en fin. Quisiera comentar algo que mencionó Silvana y también Alejandro respecto de lo clave que resulta el pensamiento crítico. Y me acordé del proyecto Turing, que fueron encuestas sobre las competencias tanto específicas como genéricas que se hicieron en Europa y en América Latina, pero son con mucha participación de 15 carreras y con muchas respuestas. Y lo que estaba recordando que, por ejemplo, entre las 6 competencias genéricas más importantes para los países de América Latina, aparecía, por ejemplo, el comportamiento ético y la capacidad de comunicación oral y escrito. Esas son 2 competencias de las más importantes en América Latina. Esas 2 competencias no están entre las más importantes en Europa. ¿Y por qué? Porque, bueno, se supone que la ética ya no es el mismo problema que acá, probablemente lo tienen superado. Y lo mismo se puede decir la capacidad de comunicación oral y escrito. Y en reemplazo de estas competencias, entre las más importantes tienen la creatividad y el pensamiento crítico. O sea, nosotros tenemos una serie de otros problemas quizás más urgentes que resolver antes de empezar a preocuparnos los pensamientos críticos. Por lo tanto, esto que decía Alejandro, que es clave, yo creo que todavía pasa a ser una aspiración de que podamos dedicarle más tiempo de lo que realmente requiere. Es un antecedente duro que existió en algún momento que lo traigo a colación ahora. Quisiera yo
un poco hacer una reflexión sobre los perjuicios que generó la pandemia, que en general de todo esto que estábamos hablando eran perjuicios que se esperaban que de alguna manera que ocurrieran. Pero sin embargo, entre los países de la OCDE, Chile es el país que más tiempo cerró sus establecimientos educacionales. Lo cerró, la estadística que tiene la OCDE dice 259 días en total, de los cuales 147 en el año 2020 y 112 en el 2021. Recordemos que el 2021 teníamos una de las mayores coberturas en vacunas y sin embargo igual seguíamos con los establecimientos cerrados. Después nosotros, de estos 260 días, ¿quiénes vienen con más grave? Bastante más abajo, Brasil y Costa Rica con 180 días, harto más abajo. Y la mayoría de los países europeos están inferior a 50 días. O sea, mientras aquí nosotros medimos el cierre de los establecimientos educacionales en años, o sea, fueron 2 años, en Europa se miden semanas. ¿Ah? Entonces yo traigo a colación esto porque me parece que falta una autocrítica en el país para ver de que como que se nos pasó la mano y que no debiéramos exagerar tanto la nota, porque estos problemas que estamos viendo, que también los tienen en los otros países, sucede que ahora son más graves para nosotros y estamos viendo cómo los vamos a resolver, ¿no? Bien, en la parte final yo quisiera referirme al perfil de egreso, ¿no es cierto?, que claramente se vio afectado por la calidad de los conocimientos y los trabajos prácticos laboratorios que mencioné. Sin embargo, el informe menciona una parte, dice que incluso antes de la pandemia, dice, no se contaba con mecanismos implementados para la evaluación del perfil de egreso, que faltan actividades integradoras y que los óptimos locales, se refiere a las evaluaciones por asignatura, no aseguran la consecución del óptimo global, o sea, la evaluación, la comprobación de los aprendizajes integrados. La verdad es que yo diría que no estoy tan de acuerdo. Yo creo que esto, más que no están implementados, yo diría que está en desarrollo, porque es bastante complejo. Y hay bastante que se ha avanzado. Recordemos que para unos 25 años atrás el perfil de egreso era solamente una frase que probablemente un jefe de carrera escribía. Y de allá a acá hay mucho avance. Hay una formulación participativa, se recogen opiniones de actores relevantes, hay una validación del perfil, se formulan en base a resultados de aprendizaje y competencia, hay matrices de tributación, en fin, se difunde. Y los procesos de acreditación, los primeros, veían todos estos aspectos. Efectivamente no veían no evaluaban la integración de los conocimientos. Sin embargo, los últimos criterios, Jessica decía que estos criterios han ido cambiando y en los últimos, que ahora le llaman certificación, sí se incorpora un subcriterio que aborda la capacidad de integración de los conocimientos. Bueno, si las carreras están certificando, significa que al menos está esto en desarrollo. Por lo tanto, yo cambiaría esa frase en un informe de que no se implementa dejando de que está en desarrollo por lo complejo que es. Y en cuanto a actividades integradoras, sí las hay también. Las carreras están incorporando, debido a esto mismo, hitos de integración en distintas partes de sus planes de estudio. Bueno, ahora todas las carreras tienen prácticas, algunas laborales y preprofesionales. Recordemos que años atrás las carreras no tenían prácticas muchas no tenían práctica porque costaba conseguirlas. Y sí, casi todas tienen memoria de título. Yo tengo unos datos aquí de estudio que ha hecho la Sochedi, que por ejemplo las carreras que le dedican un semestre exclusivo a la memoria de título, que entre paréntesis la memoria de título no se menciona en el informe como actividad integradora, y sin duda yo creo que es la más integradora de todas. El año 2013 el 30% de las carreras dedicaban un semestre exclusivo a la memoria. El año 2017 un 34,6%, el 2018 un 32% y ahora el 2023 el 40% de las 260 carreras que ofrecen las 45 universidades, hablando de ingeniería civil, el 40% le dedica un semestre exclusivo. Después tenemos un 30% que le dedica un semestre que está compartido con una o dos asignaturas. O sea, entre las dos ahí tenemos un 70%. O sea, es una actividad importante para todas las carreras, para la gran mayoría de las carreras. Y un semestre compartido con 3 o más asignaturas, un 16%. Y finalmente solamente un 13% de las carreras no incluye una actividad final de titulación que se reduce a 3 universidades, 2 privadas y una del Consejo Rector. Bueno, para concluir, digamos que la educación online, pese a todo, a sus perjuicios, fue la alternativa para implementar la formación durante las pandemias. O sea, nos salvó, no quisiera imaginar qué hubiese pasado sin ella, digamos. El sistema obviamente no estaba preparado, hubo que improvisar, pero a futuro yo creo que se espera una mayor presencia de la educación remota gracias a la inteligencia artificial.
Alejandro mencionaba de este congreso de educación, ¿no es cierto?, sobre inteligencia artificial que era en Monterrey. Yo quisiera informarle o recordarle de que en Chile ese congreso ya lo hicimos, la SOCHEDI, el congreso del año 2022, el tema central fue cómo impactaba la inteligencia artificial en la formación de los ingenieros. Bueno, y ahí lo que se espera que la educación que prevalecerá será el aula invertida, porque la transmisión del conocimiento, que se decía que no, la función del profesor no debiera ser solo la transmisión del conocimiento, esa ya no la va a hacer el profesor, sino que va a estar a cargo de robots o sistemas tipo ChatGPT, que ya aparecieron ahora, es decir, el alumno aprender a su propio ritmo cuando él quiere y donde él quiera. Y los docentes, como bien lo decía Silvana, van a tener que reinventarse y convertirse. Va a ser una de las profesiones, eso es lo diagnóstico que hay, que no va a desaparecer con la inteligencia artificial, pero va a tener que reinventarse. Van a ser motivadores, orientadores, consejeros académicos, guías, terapeutas personales, y, o como se dijo, el análisis crítico, ¿no es cierto?, el diálogo, la confrontación de opiniones. En ese marco, los robots no podrán, digamos, al menos en el futuro cercano y a mediano plazo, diría yo, igualar a los profesores humanos en la formación de personas con principios morales y en el sentido propósito para mejorar el mundo. Bueno, a buena hora diría yo. Bueno, muchas gracias, traté de ajustarme el tiempo, Mauro. Muchas gracias, Raúl. Recordarle a todos nuestros participantes que hay un link en el chat, no en las preguntas, donde pueden contestar una encuesta que nos permite evaluar la actividad y, por supuesto, ir tomando medidas para mejorar actividades futuras. Así que los invitamos bien cortitas. Con respecto a las preguntas, yo las voy a tratar de resumir en función del tiempo, porque las podríamos juntar prácticamente en 3 preguntas, que yo se las voy a mencionar, y le voy a dar el pase a uno de cada uno para que aborde la temática como estime pertinente. Tenemos por una parte, voy a partir contestando yo, perdón, el dueño de casa primero, por lo siguiente. Elías Arce planteaba que algunas de las entrevistas los empleadores indicaron 3 años de tiempo de inducción, mientras que nosotros veíamos que la gran mayoría se movía en menos de 6 meses. En ese contexto, plantearte, Elías, que la encuesta es una fotografía del momento, por lo tanto es lo que contestaron los empleadores, no necesariamente la realidad. Y adicionalmente, no solamente en el trabajo que hicimos en la comisión, sino que en otros trabajos, también esa respuesta depende mucho de cómo hagamos la pregunta, es decir, de que el profesional está absolutamente apto para el cargo. A veces algunos empleadores entienden por periodo de inducción, que es el periodo de ponerse más o menos al día. Entonces, en ese contexto la pregunta fue muy clara: ¿cuánto consideran ellos que el titulado ya tiene las competencias para desenvolverse? Entonces, esa fue la interpretación, entendiendo que hay quienes plantean tiempos diferentes y adicionalmente, como en toda encuesta, en la medida que nosotros la podamos ir repitiendo en el tiempo, nos vamos a ir acercando, lo más seguro, a un número o a un periodo que sea más realista. Esa pregunta era con respecto a la encuesta. Con respecto a las preguntas que se realizan, las voy a separar en 2 grupos. El primer grupo es una pregunta clara de don Luis Evia de la Universidad de Santa María, que plantea que ¿cómo recomendarían ustedes o cuál es la percepción de ustedes ante una apertura del Mineduc, así la interpreto, a ir avanzando en más carreras virtuales o que las universidades tengan un espacio a avanzar en virtualidad? Esa es una pregunta. La siguiente pregunta, del siguiente grupo, que hay 2 preguntas, una es de Elías Arce, Instituto de Ingeniero y Colegio de Ingenieros, donde Elías plantea la disyuntiva de si con las nuevas tecnologías, inteligencia artificial y otras que vamos a ir adquiriendo, efectivamente este profesor, perdón que lo caricaturice, tradicional, el PhD que está en la universidad, está capacitado o tal vez tengamos que buscar otro tipo de perfil de profesor más cercano a la industria. Y finalmente, Gabriel Zambrano de la Universidad Austral nos plantea 2 cosas. Primero, cómo incluir la formación ética en los alumnos de primer año y en qué momento de la carrera, al inicio, al medio, al final o durante toda la carrera, deberíamos iniciar los procesos de vinculación. Esas son las únicas preguntas que hay y yo les daría
Perdón, no es Gabriel, es Griselda Zambrano. Perdón, Griselda, me equivoqué en tu nombre, de la Universidad Austral. Eso lo dejo abierto, nos quedan unas intervenciones bien cortitas de cada uno de ustedes para poder ir cerrando, y al término le voy a pedir el paso a uno de cada uno de ustedes, y al término Silvana nos va a dar el cierre a nombre del instituto. ¿Quién quiere partir? ¿O lo hacemos en el mismo orden? Alejandro, ¿te Sí, parece? yo creo. Ya. Gracias, Mauro. Mira, de las tres preguntas, y también para que todos podamos participar, a ver, voy a abordar la primera. A propósito de esta pregunta de qué pasaría si el Mineduc o hay un tema regulatorio, yo lo diría de la siguiente manera. Ya hoy día se evidencia que más allá, si alguna unidad, entiéndase ya sea Mineduc u otra, entre comillas, yo diría que es indiferente en qué sentido, porque hoy día las universidades, más allá incluso de las facultades de ingeniería, y eso se puede evidenciar que también fue uno probablemente de los impactos de la pandemia, hoy en día, no quiero decir todas, pero la gran mayoría de las universidades están viendo cómo virtualizar contenidos. Eh, a nivel de la Facultad de Ingeniería, nosotros ya desde la pandemia comenzamos a visualizar en la CONDEFI que había un interés creciente de aperturar programas full online desde la Facultad de Ingeniería, por dos razones. Una, porque en algunos casos hay una definición estratégica institucional, y en otros casos, cuando no ha estado esa definición o ese mandato institucional, las propias facultades de ingeniería lo que han estado visualizando es la necesidad de diversificar también las modalidades de impartición. Hoy en día en aquellas instituciones que tienen oferta online, o como mencionaba Jessica, programas de continuidad de estudio, programas ejecutivos como el Advance, o sea, la tasa de apertura de nueva oferta y la tasa, yo diría, de matrícula de estudiantes en esas modalidades supera importantemente lo tradicional y lo regular, como el pregrado regular. Esto es como que uno tratara de tener una locomotora, digamos. O sea, uno ve hoy en día a nivel mundial también tendencias de muy buenas universidades. Ahí también yo diría que había un cambio de paradigma. Históricamente en Chile, a ver, en Chile somos un país en donde habitualmente nosotros nos damos un paso si es que el de al lado no lo ha dado, digamos. Eh, pero cuando uno visualiza lo que ha estado ocurriendo en entornos globales, hoy en día hay excelentes universidades que tienen, y masivas también, y que tienen ofertas de muy buena calidad que no son presenciales. Y ahí lo vinculo como con la segunda pregunta que tenía que ver con el rol del docente. Al menos en mi opinión, y aquí lo hablo a título personal, yo siempre he pensado de que aquellas facultades de ingeniería que no están vinculadas con la industria, es muy complejo formar un ingeniero desde la teoría, ¿no? Y por lo tanto, cuando uno piensa, y por ahí aparecía la pregunta en el PhD, a ver, la formación teórica debe complementarse con una formación eminentemente práctica, aplicada. Eh, durante algunos años, probablemente lo que se conversaba mucho a nivel de la Facultad de Ingeniería es cómo vamos a mejorar nuestros indicadores de retención. No es que hoy día no se aborde eso, pero la verdad que hoy día las facultades de ingeniería están pensando en retención, sí, en titulación oportuna, sí, pero el indicador fue, yo diría, esos indicadores hoy en día han sido, entre comillas, superados por el indicador de empleabilidad, y ojalá empleabilidad temprana. Entonces, cuando uno habla de empleabilidad oportuna, empleabilidad temprana, evidentemente no da lo mismo quien está en el aula. Y ahí la mezcla entre un buen profesional, un buen ingeniero, que tenga también naturalmente estas habilidades pedagógicas, metodológicas, son claves para poder asegurar una formación de calidad de los futuros ingenieros e ingenieras. Gracias, Alejandro. Raúl. Bien, son 4 preguntas, ¿no?
Sí. La primera, cómo recomendar una apertura al Mineduc. Bueno, yo voy a decir, no sé, digamos. No sé, pero lo que yo haría es una amplia discusión, o sea, no creo que alguien tenga la fórmula cómo hacerlo, pero esto amerita ir compartiendo qué es lo que hacemos nosotros en la sociedad. Y nosotros no sabemos cómo hacer las cosas, pero sí generamos las instancias para que se realice la discusión y de ahí surgen las soluciones. Entonces el camino que yo seguiría es eso, una amplia discusión para compartir las buenas experiencias, porque el hecho de innovar nos lleva asociado un éxito asegurado. Algunos resultarán, otros no. Y esto tendremos que irlo compartiendo de tal forma de ir avanzando, porque lo que sí estoy convencido es que, como lo decía Alejandro, eh, la educación online, ¿no es cierto? Toda la virtualidad va a ir ganando espacios. ¿Y cuáles son esos espacios? Eso es lo que tenemos que buscar en conjunto. Entonces yo invitaría a una amplia discusión y participación de las universidades, y para eso están estas instancias como el CONDEFI o el Instituto de Ingenieros y la SOCHEDI. En cuanto al rol del profesor, ¿no es cierto?, para orientarlo más a la formación en la industria, necesitamos, yo diría, mayor colaboración de la industria. Yo siempre cuento, a mí me tocó trabajar en el proyecto Tuning, había que hacer encuestas. Conseguí fácilmente cientos de encuestas de profesores, era solamente en la ingeniería civil, de profesores, de estudiantes, incluso de egresados, cientos. Pero era muy difícil que de parte de la industria, del sector productivo, que nos respondieran a encuestas. Yo mandé más de 500 correos, más de 500. Me entré a toda la base de datos del ministerio para sacar eh, eh, datos de empresa y solamente nos respondieron 35. Entonces es una dificultad que tenemos, eh, porque sería muy bueno que los profesores hicieran estadías en la empresa, pero si nos costaba, ¿no es cierto?, buscar espacio para los alumnos, más difícil yo creo que hacer para los profesores. Pero una vez más, ahí tenemos que en conjunto buscar las soluciones entre todos. Eh, en cuanto a las otras dos preguntas, incluir la formación ética en el primer año, bueno, todas las recomendaciones que hay en cuanto a la formación ética no recomiendan eh, tener en el plan de estudio una asignatura de ética, sino que la asignatura de ética se va desarrollando transversalmente de primer hasta último año, y todas las asignaturas podrían ir colocando ejemplos que vayan eh, insistiendo en la formación ética de los alumnos, de tal forma que en ese caso yo creo que hay que instruir a los profesores para que hagan el esfuerzo de orientar sus enseñanzas con ejemplos adecuados, ¿no es cierto?, que vayan motivando a los alumnos para que se den cuenta que ellos sí tienen responsabilidad ética como futuros profesionales. Y en cuanto a cómo iniciar los procesos de vinculación, yo quisiera recordar que a partir del 2025 la dimensión de la vinculación con el medio va a ser una dimensión obligatoria en las universidades. Por lo tanto, vamos a tener que preocuparnos más, mucho más. Y también desde el primer año es posible efectuar actividades de vinculación. Hay algunos que han intentado traer visitas industriales. Lo encuentro poco práctico porque en primeros años son demasiados estudiantes y realmente cuesta conseguir tantas visitas. Pero sí yo creo que aquí hay que ser mucho más creativo para realmente colocar esta dimensión en el lugar que va a tener, de tal forma de que vayamos imaginando y creando instancias de vinculación que algunas van a ser personales para los alumnos, otras van a ser masivas. Pero sí o sí nos vamos a tener que preocupar de este aspecto, y también en la sociedad, justamente como esto se viene y se viene fuerte, digamos, estamos buscando instancias para reforzar esta dimensión en la formación de los ingenieros. Gracias, Raúl. Jessica. Sí, yo me voy a referir a que me parece bien que el ministerio quiera incorporar la formación a distancia y aceptarla y promoverla porque es eficiente. Y eso tiene que ver con la última pregunta que hace Griselda. ¿Cómo incluir la formación ética? Bueno, hay casos. Hay un estudio del propio instituto
que presenta casos de ética y sin duda que en la formación se va a lograr, tal como dice Raúl, a lo largo de toda la carrera, donde el estudiante vaya aplicando casos que están orientados a resolver problemas éticos dentro del proyecto que se le está ofreciendo al estudiante. Y eso se puede fortalecer a través de la educación a distancia también. O hacerlos como tareas, como parte de la asignatura. El asunto es que, claro, los casos son los que van informando a la persona porque el uso de la inteligencia artificial para hacer tareas y copiar a los estudiantes sin revisar, etcétera, eso es un asunto que se tiene que formar. Y la persona tiene que entender, tarde o temprano, que esa no es una actitud que se espera para un futuro ingeniero y parte del proceso formativo. Lo que sí, yo no concuerdo es que nosotros formemos a las personas basado exclusivamente en lo que dice la inteligencia artificial. El profesor, o sea, hay detrás un diseño curricular esencial para formar a un profesional, no es al libre albedrío del estudiante. Hay un trabajo detrás, para mí el profesor sigue siendo esencial, tiene que controlar, tiene que validar y demostrar el aprendizaje del estudiante. Entonces no es que vaya a perder su rol, sino al contrario, tiene que ser más facilitador, pero de todas maneras con control. Y ese es el gran rol que va a cambiar, como lo que dice Elías. Claro que va a cambiar. O sea, el profesor parado en la sala al frente se va a terminar de una vez por todas, porque no vamos a seguir en eso para siempre. Cuando Pero sí lo que hacemos es que el profesor tenga la capacidad de orientar y decir, miren, váyanse por acá, busquen esta información, pero tiene que desarrollar el pensamiento crítico en el estudiante. Por lo mismo que vamos a estar expuestos a información infinita en la red. Internet ofrece miles de informaciones, entonces que nosotros tenemos que ser capaces de que el estudiante sea capaz de decidir qué es lo realmente oportuno, cuál es el resultado que se busca, y el pensamiento crítico para mí es esencial en este nuevo escenario. Y ahí están los profesores como facilitadores. Así que nada más que nos queda decir bienvenidos a la nueva era y al cambio de paradigma. O sea, para mí eso viene y hay que prepararnos efectivamente. Ahora ya. Eso. Jessica, muchas gracias. Nos quedó ahí en el tintero Santiago Geiwitz y Paula Larrondo. Gracias por la oportunidad. Entiendo, Santiago, que a grandes rasgos se contestó tu pregunta hacia el otro lado por el tema de lo que era el avance del Mineduc no. Recordarles que en www.iing.cl, la página del ingeniero, está el informe a disposición de ustedes y prontamente también va a estar a disposición de ustedes en nuestro canal de YouTube la grabación de esta actividad. Yo quiero darle los últimos 2 minutos a Silvana, presidenta del instituto, para que pueda hacer un cierre y ya nos vamos despidiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauro. Bueno, a Paula, que incorporó un séptima opinión, nos da una idea a todos, a Sochedi, Condefi, Acredita e Instituto, para seguir analizando y estudiando más en profundidad el tema de la formación de ingenieros. Quiero dar las gracias profundamente a Jessica, a Raúl, a Alejandro, que en representación de actores relevantes de la formación de ingenieros han estado aquí aportando con sus opiniones, con sus visiones. Creo que ha sido un momento de reflexión relevante, importante, y espero que se vuelva a replicar en momentos similares para volver a seguir investigando y conociendo, como decían ustedes, poder hacer también la reflexión sobre lecciones aprendidas positivas y negativas, lo que funciona y lo que no funciona. Creo que entre todos podemos ir aprendiendo muchísimo de todos nosotros y poder avanzar en lo que es la formación de los ingenieros que, que nos vamos encontrando con todos estos nuevos cambios y que tenemos que ir adelante y no detrás de los cambios. Así que muchísimas gracias a todos, a quienes estuvieron acompañándonos como espectadores, en las preguntas que nos han realizado, los comentarios, los tomamos todos y los vamos a aprovechar al máximo. Muchísimas gracias
a todos, a todas. Chao. Chao, chao, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, gracias.